Buenas noches, amigos de YouTube, el señor Alien les trae 3 historias de terror, espero y les gusten. Historia de terror, el rompecabezas. Luego de una llamada muy perturbadora al 911, en el que un hombre pedía ayuda desesperadamente a la operadora, se le asignó a Daniel, el único policía que estaba cerca del área, para que acudiera lo más pronto posible. Se le explicó que el hombre decía que él y su esposa estaban siendo atacados por alguien que los había acosado durante días. Él informó entre llantos que su esposa tal vez ya había sido asesinada, porque hace ya unos cuantos minutos que no la escuchaba llorar ni gritar, y que ya sentía los pasos del acosador llegar a él, por lo que con una voz temblorosa solo alcanzó a decir, antes de que la llamada fuera cortada repentinamente, algo que no quedó para nada claro. Perdónenme, lamento mucho haber puesto la última pieza. Daniel llegó al lugar tan rápido como pudo, alumbrando el área con las luces y el ruido de las sirenas del vehículo policial, informó al cuartel, y mientras esperaba por refuerzos, decidió entrar con arma en mano a revisar la casa, la cual estaba algo alejada de la ciudad. Sin embargo, por más que se identificaba como la policía, nadie le respondía, el lugar estaba todo destrozado, las cosas estaban por los suelos, pero no habían señales de ninguna persona, era como si allí no viviera nadie. Al seguir revisando las habitaciones, encontró algo curioso, un rompecabezas a medio armar, era como si hubieran intentado desarmarlo. Daniel sintió que podría ser una pista, así que lo recogió, lo colocó dentro de una caja, y se lo llevó, actuando de forma irregular, ya que no dio parte al resto de policías que llegaron al lugar, y ya que la casa parecía estar abandonada, se pensó que tal vez todo fue una broma, porque tampoco se pudo ubicar a quien hizo la llamada. Hola querida, ¿cómo estuvo tu día? Preguntó Daniel a su esposa. Bien mi amor, ¿y tú? ¿Arrestaste a alguien hoy? Respondió ella con una sonrisa en su rostro. Jeje. No, hoy no, pero sucedió algo de lo más raro, pero no voy a hablar de eso, mejor descansemos. Daniel no quería comentarle a su esposa sobre aquella rara llamada al 911, así que luego de compartir con ella unos instantes, se fue a una habitación donde tenía una mesa de buen tamaño, e inició el armado del rompecabezas. Con mucho cuidado conservó la parte que ya estaba hecha, y continuó desde allí. Al instante, el aire en el lugar cambió, en la soledad del cuarto, mientras su esposa estaba afuera viendo la televisión, Daniel no se sentía solo, incluso miró varias veces por encima de su hombro, pero no vio nada. En la parte que estaba hecha, se podía visualizar los interiores de una casa que estaba en total abandono, pero más nada. Al seguir poniendo piezas, poco a poco la imagen iba revelando el resto del lugar, y para asombro de Daniel, resultó ser la misma casa de donde se recibió la llamada de emergencia, y no solo eso, sus nervios se dispararon al ver en la imagen, el cadáver de un hombre tirado en el suelo con un teléfono en la mano, y junto a él, también estaba el de una mujer, ambos con una enorme herida en sus cuerpos. Daniel se levantó de un brinco, golpeando la mesa, y dejando caer el rompecabezas, el cual se desarmó al caer, pero ya él había visto lo que necesitaba, así que pensó en ir a la comisaría y tratar de reabrir el caso, aunque no sabía cómo podría justificar esta información. Sin embargo, algo no se sentía bien, él podía sentir que era vigilado, que él y su esposa no estaban solos en casa, pero no veía a nadie, así que decidió ir a la comisaría, dejando a su esposa en casa. Mi amor, no demoraré, regreso enseguida, cierra las puertas, ¿está bien? ¿Pasa algo, Daniel? No, nada, haz lo que te digo. Está bien, te esperaré arriba. Daniel salió en dirección a la comisaría, pero a medida que conducía, le parecía ver a alguien que lo observaba. Esta persona sostenía un enorme hacha en la mano, pero aparecía y desaparecía. Daniel lo tomó como visiones causadas por el nervio que le invadía. Sin embargo, su experiencia como policía, o tal vez su instinto, le indicó que lo mejor sería regresar a su casa. Al llegar, algo había cambiado, su casa estaba a oscuras, todo estaba en desorden. Daniel entró en pánico, y gritaba llamando a su esposa, sin tener respuesta alguna. Daniel iba con su linterna en mano, alumbrando sus pasos hasta llegar arriba. Su esposa no estaba en su habitación, pero sí estaba en el cuarto donde estaba él armando el rompecabezas. Daniel no pudo contener sus lágrimas, al encontrarla sin vida tirada en el suelo con una herida en su espalda.
Daniel, en su angustia, intentaba reanimarla, pero era en vano. Lo que sí pudo ver, fue que su esposa había armado el rompecabezas por completo, develando una nueva imagen que Daniel no estaba dispuesto a ver en ese momento, porque unos pasos lentos pero firmes entraban a su casa. Lo que hizo fue llamar enseguida a emergencias. Por favor, soy el agente Daniel Moreno, vengan rápido a mi casa, mi esposa está muerta, él la asesinó, y ya viene por mí, perdónenme, lamento haber puesto la última pieza. Después de decir esto, la operadora del 911, quedó muda, al escuchar a través de la línea, una respiración pesada, forzada, unos pasos lentos y fuertes, y el sonido de algo que se arrastraba por el piso. La llamada fue interrumpida, cortada, justo como en la anterior, pero la grabación de la voz de terror de Daniel jamás será olvidada. Al llegar la policía a casa de Daniel, no encontró los cuerpos, varios agentes revisaron la casa, y simplemente no había señales ni de Daniel, ni de su esposa, así que uno a uno salieron de la casa. Pero uno de los agentes que revisaba, antes de seguir los pasos de sus compañeros, encontró un rompecabezas en el suelo, el cual mostraba parcialmente la imagen de un cuerpo en el piso. Esto llamó su atención, así que lo recogió, y se lo llevó, pensando que tal vez sirva como evidencia. Siguiente historia, los gatos de Don Lucho. Puebla es un lugar muy grande y muy bonito donde los habitantes son personas amables y muy humildes pero muy solidarios, ya que todos se cuidan entre sí. Yo solía vivir en un poblado cerca de Cholula entre la calle Revolución y Chignahuapan. Recuerdo muchas cosas que pasaron en mi estadía en aquella lejana locación, donde la vista en su mayor parte solo son grandes terrenos vacíos y campos interminables de hierba amarillosa. En el pequeño pueblo donde vivía no había negocios grandes ni mucho menos tiendas por doquier como las veo hoy en día aquí en la Ciudad de México, pero si un negocio resaltaba entre todos era una pequeña tienda de abarrotes sobre la calle Revolución muy cerca de la secundaria y unas casas de la mía. La atendía un regordete y simpático señor bonachón llamado Don Lucho, el cual era muy amistoso y de un carácter muy gentil. Don Lucho era muy conocido en todo el pueblo por su tienda, ya que no encontrabas otro lugar en toda la zona que tuviera más surtida su tienda que Don Lucho. En ella podías encontrar de todo, desde una lata de atún hasta un champán de importación francesa. Todos conocían a Don Lucho, él fue muy amigable con todos sus clientes y nadie se metía con él, ni siquiera los rateros de la avenida El Carmen, y era agradable ir a comprar a su pequeño pero bien surtido local. Yo siempre fui cliente recurrente ya que mis papás se dedicaban a la venta de tamales y siempre comprábamos todo lo necesario en su tienda, y era agradable poder platicar con él ya que siempre tenía una historia cómica que contar. Lo único que a muchos desagradaba era cuando sus gatos estaban en los aparadores de la tienda. Eran 5 gatos grandes más de lo normal, un poco más grande de tamaño que un perro cocker adulto, de pelaje gris atigrado y enormes ojos amarillos. Don Lucho decía que eran su adoración y su orgullo de raza Maine con regalo de su tía abuela de Estados Unidos. Los perturbador no era su enorme tamaño ni mucho menos sus brillantes ojos amarillos cobre, sino su agresividad. Eran muy conocidos porque cuando rondaban en la tienda, solían agredir a los clientes que frecuentaban la tienda, y sin ningún motivo daban zarpazos con sus enormes patas, y en más de una ocasión llegaron a lastimar a uno que otro cliente. Don Lucho siempre pedía unas enormes disculpas cuando esto ocurría, lo cual era muy frecuente en quincena cuando muchos compraban en su tienda. Normalmente los gatos estaban encerrados en jaulas en su patio o en su sala, pero de vez en cuando se les podía ver vagando por la pequeña tienda. Incluso a mí me rasguñó uno de ellos y se comportó de una forma que no me parecía nada peculiar, pero Don Lucho los sabía controlar a su manera, una que otra patada y jalón de cuello. Pobre Don Lucho, fue muy perturbador y cruel lo que le pasó. Resulta que un día ya no abrió su local. Pensamos que el señor había salido de vacaciones o tuvo un problema o alguna emergencia fuera. Simplemente una mañana no abrió y así fue por casi una semana. Extrañados, los vecinos decidieron comunicarse con algún familiar o persona allegada a él, pero fue inútil ya que él no tenía familia. Resulta que solo tenía a su esposa y 2 hijas, pero él mismo nos contó que su esposa e hijas
vecinos habían fallecido en un accidente de auto en la carretera México-Puebla, cuando iban a visitar a su suegra que vivía en el Estado de México, por lo cual él no tenía a nadie que pudiéramos contactar. Pero fue en una semana la que transcurrió para que supiéramos lo que pasó con Don Lucho. Resulta que una alarma vecinal que estaba conectada en el local de Don Lucho se activó ya que unos tipos intentaron robar en su tienda. Resulta que la alarma se activó cuando uno de los tipos salió despavorido del local y como en este pequeño pueblo somos muy pocos vecinos todos, salimos corriendo para ver qué pasaba. Uno de los sujetos, como dije, corrió despavorido media calle antes de desplomarse en medio de la avenida y del otro solo se escucharon sus gritos que provenían de adentro del local de Don Lucho. Cuando nos acercamos al tipo que se encontraba tirado a media calle, notamos que no tenía ojos, solo dos cuencas vacías y la garganta abierta de lado a lado, una profunda herida que aún dejaba ver las arterias borboteando la escasa sangre que le quedaba. Fue obvio que el sujeto ya estaba muerto, su rostro y sus brazos estaban todos arañados, profundas heridas que más bien parecías haberlas hecho con alguna navaja o cuchillo afilado, pero el pobre sujeto ya se hacía en la calle tirado en un charco enorme de su propia sangre. El otro sujeto se encontraba todavía en el interior de la tienda, pero sus gritos, que al principio espantaron a todos ya que eran gritos inhumanos de dolor, como si alguien lo estuviera siendo torturado o algo por el estilo, más temprano que tarde todos los vecinos se encontraban afuera de su casa, al igual que ya se habían solicitado algunas patrullas. La mitad de los vecinos se acercaron al cuerpo tumbado en la calle armados con machetes y palos, los demás nos encontrábamos afuera de la tienda de Don Lucho. Solo unos cuantos nos dispusimos a entrar antes de que llegara la policía, pero cuando abrimos la persiana por completo un policía ya se encontraba allí con su motocicleta y decidimos esperar a que el señor cumpliera con su trabajo. Se acercó al ensangrentado cuerpo y por su radio pidió apoyo mientras indagaba entre los vecinos, los cuales ya habían desconectado la escandalosa alarma que llevaba casi 15 minutos sonando. El oficial recibió la información de que se encontraba alguien adentro todavía, a lo cual sacó una lámpara de luz neón y desenfundó su arma tipo revólver y entró al interior de la tienda. Como a los 5 o 7 minutos se escuchó un fuerte grito seguido de 3 disparos que retumbaron en todo el interior del edificio. De pronto, del vidrio roto por donde en aquel desafortunado hombre había escapado del interior de la tienda, salieron corriendo los 5 gatos de Don Lucho. Corrieron tan rápido que en un parpadeo se perdieron entre la gran maleza de los extensos campos. Muchos habían corrido a sus casas por los disparos que se escucharon, pero mi papá, yo y otros 4 vecinos nos metimos con mucha cautela al interior de la tienda con la intención de encontrar al guardia que minutos atrás entró con su linterna. Mientras cruzábamos los estantes de despensa, los cuales estaban desordenados, vimos una puerta abierta que se dirigía a la sala de la casa de Don Lucho. En cuanto nos fuimos introduciendo a la penumbra de su sala, vimos la tenue luz del guardia que se difuminaba en la oscuridad de la pequeña habitación. Don Miguel, uno de los señores que entró con nosotros, encontró el interruptor de la luz y la encendió solo para ver una escena que hasta el día de hoy, 23 años después, no me he podido sacar de mi mente, y hay días en los que me causa pesadillas. El policía recargado en una pared con la garganta abierta y él tratando de contener la sangre que emanaba de la pequeña pero profunda herida, y cerca de una ventana rota se hallaba el cadáver de un tipo en un gran charco de sangre, al igual que las huellas de sangre hecha por los gatos por todas partes. El sujeto estaba con la panza completamente abierta, sus órganos saliendo de él y algunos trozos de carne faltantes de brazos y garganta, además con la cara toda arañada y una terrible expresión de horror marcada en la última mueca de aquel sujeto revelaba el dolor por el que había pasado antes de morir. Pero lo más aterrador estaba por venir, mientras 2 de las personas que entraron con nosotros se acercaron a atender al oficial herido. Mi papá, Don Miguel y yo entramos a una puerta que se encontraba abierta a un costado de la sala, vimos que se dirigía a una especie de sótano, bajamos por las escaleras de cemento poco a poco buscando un apagador en la pared. Mientras descendíamos lentamente, fue cuando un hedor nauseabundo invadía el aire mientras más llegaba baja, pero sin darnos cuenta, ya habíamos llegado hasta el
último escalón y fue cuando pudimos encender la luz y por fin pudimos ver de dónde provenía tan nauseabundo olor. Los restos de lo que parecía ser Don Lucho se encontraban esparcidos por todo el suelo, una masa de carne grisácea y café rodeada de moscas y con pequeñas y pútridas larvas emergiendo de los pocos pedazos de carne aún pegados en su osamenta, despedían un hedor que parecía ahorcar mi garganta. Los asquerosos restos se encontraban a un costado de la escalera, sangre café ya coagulada por todo el suelo lleno de larvas nos hizo retroceder hasta llegar a la sala, pero antes de salir del sótano noté que se hallaban en una pared unas jaulas de metal donde pude distinguir pedazos de carne y juro que hasta pude ver un abrazo en una de ellas. Era obvio por las pequeñas huellas de los gatos que ellos se habían comido a Don Lucho pero ellos pudieron haber matado a los dos tipos que entraron a la casa y haber herido a un oficial armado. Mi pregunta tuvo respuesta cuando 3 oficiales y un paramédico entraron a la casa. Nos desalojaron, después de mucho investigar y de que hablaron con varios vecinos, lograron dar a la luz unos vídeos que solo nos los mostraron a unos cuantos y jamás revelaron al público y no volvimos a ver. En los vídeos aparece Don Lucho un poco más joven de lo que yo lo recordaba haber conocido con su esposa y su hija. Después de unos minutos aparece Don Lucho discutiendo con su esposa, al parecer la que está grabando es su hija. Don Lucho golpea a su esposa en la cabeza con un martillo y esta cae al suelo, él se lanza sobre ella y las sigue golpeando repetidas veces. De repente la cámara cae al suelo y se ve que la niña intenta desesperadamente de que su papá deje a su madre que ya se encontraba sin vida y con el cráneo abierto. Don Lucho soltó el martillo y sujetó a su hija por la garganta hasta asfixiarla y en los 10 minutos siguientes solo se le ve llorar a Don Lucho, después a destazar los cuerpos de su esposa y su hija. Por escasos 8 minutos que siguió el video solo vimos cómo abrió el estómago a su esposa e hija y luego con un serrucho mutiló los cuerpos. De pronto Don Lucho se da cuenta de la cámara y la toma para darle fin al primer video. En el segundo video se ve dando de comer carne, que era más que obvio que se trataba de los cuerpos que ya había destazado, a sus gatos mientras él decía: anden coman mis niños, esas putas traidoras se lo merecían, si tienen más hambre hay mucho más de donde les traje esto. En el otro video solo aparecía él hablando a la cámara pidiendo perdón y llorando, luego uno de sus gatos sube hasta donde estaba Don Lucho y el gato agresivo le suelta un zarpazo. Don Lucho le dice: tranquilo, ya no hay más, se han acabado todo, pero les conseguiré más, esperen, ya lo verán. En el último video se ven a 3 sujetos que se encuentran encerrados en las mismas jaulas que yo vi en su sótano llorando y pidiendo salir de allí, mientras Don Lucho por una rendija de la parte de arriba de uno de ellos introduce un cuchillo amarrado a un palo de escoba y comienza a apuñalar a pobre tipo hasta que este muere. La escena se corta y en el siguiente plano aparecen los gatos comiendo carne rojiza y cruda. Uno de los oficiales saca 3 expedientes preguntando si reconocemos a las personas del video y a las de los archivos. Nos informan que en el patio trasero y en el sótano se encontraron 8 restos, todos mutilados y signos de haber sido comidos por los gatos, pertenecientes a personas desaparecidas y gente con la que según informes tenían problemas con Don Lucho. Después de un mes de lo que pasó empezaron a aparecer perros destripados y ganado muerto en la zona donde vivía Don Lucho. Yo me mudé 2 años después de lo ocurrido. He recordado todo esto porque vine de vacaciones a visitar a mis padres y ayer por la noche mi hijo de 6 años fue atacado por un gato que lo arañó de su brazo. El gato salió corriendo por la misma ventana por donde entro, y ahora mismo estoy desde mi ventana viendo a la maleza y me pregunto qué fue de esos gatos de Don Lucho. ¿Por qué Don Lucho hizo lo que hizo? ¿Y por qué aún siguen apareciendo animales destripados? Como sea que lo llamen, digo Iván Ávila Roldán, Don Lucho, el asesino de los gatos, no importa, él fue el verdadero monstruo. Última historia, la carretera de la muerte. Aurelio, un estudiante muy aplicado de la universidad, necesitaba hacer un trabajo de investigación. Esta era su calificación final para pasar el curso. Él quería que fuera algo especial, algo que ninguno de sus compañeros, menos aplicados que él, se les ocurriera hacer, así que después de tanto pensar, decidió ir a un lugar que llamaban la carretera de muerte. Se trataba de un viejo camino de tierra y polvo, el cual se dejó de utilizar hace muchos años, no solo porque se construyeron modernas
las autopistas, sino también porque se cree que cosas malas suceden a los que cruzan por allí, pero todo era más bien una leyenda creada con el pasar del tiempo. Aurelio le pidió a su hermano Javier que lo acompañara, para que él condujera mientras Aurelio grababa y tomaba fotos del área, narrándolo su experiencia en una especie de video. ¿Sabes algo, hermanito? De todas las cosas que me has pedido, esta es la más loca de todas. ¿No te dan miedo las leyendas acerca de esa vieja carretera? No seas cobarde, Javier, ya sabía que te daría miedo, pero para tu seguridad iremos de día. Solo quiero hacer una investigación, y de paso desmentir las historias. Tú manejas mientras yo filmo y tomo fotos, ¿está bien? Está bien, saldremos mañana temprano, porque ni loco estaré allí de noche. Así pues, los jóvenes salieron al día siguiente según lo planeado. Alrededor de las 10 am, ya estaban saliendo de la autopista e ingresando al viejo camino. Esta calle no estaba rodeada por árboles ni nada que pareciera ser tenebroso, simplemente era un camino que ya nadie utilizaba. Mientras Javier conducía, Aurelio filmaba y narraba lo que veía, lo cual no era mucho. Javier sonría un poco al pensar que tal vez su hermano perdía el tiempo en aquel lugar. Al cabo de unos minutos de haberse adentrado en el camino, algo llamó la atención de Javier. El auto comenzó a perder fuerza, todo el motor se apagó como si nada y se detuvo en medio del camino. ¿Qué sucede, Javier? ¿Que acaso no lo revisaste antes de salir? Si lo hice, esto no había pasado antes, y por aquí cerca no hay nada, ¿por qué mejor no bajamos del auto? Tú continúa grabando mientras yo reviso el motor a ver qué pasa. ¿Está bien? Está bien. Aurelio avanzó algunos pasos, alejándose un poco de su hermano, quien seguía tratando de descubrir el problema con el auto, y fue entonces cuando, para su asombro, frente a él apareció una escena digna de una pesadilla. Se trataba de la aparición en el camino de cientos de aves, roedores, e incluso animales como zorros muertos en la calle. Aurelio se giró para avisarle a su hermano sobre su macabro hallazgo, pero ni su hermano, ni el auto estaban allí ya, habían desaparecido. Aurelio lo llamaba desesperadamente, pero era inútil, estaba totalmente solo. En ese momento, a pesar de que era casi mediodía, una penumbra invadió el lugar, dejando a Aurelio en una casi total oscuridad. Visiblemente nervioso y asustado por la nueva situación que se le presentaba, Aurelio no tuvo más remedio que utilizar la luz nocturna de su cámara para tratar de ver sus alrededores. Era difícil caminar para él, porque al enfocar al suelo para dirigir sus pasos, tenía que sortear la gran cantidad de animales muertos que le rodeaban. Había un hedor a podrido, sin embargo no siquiera las moscas vivían en aquel lugar. Era una verdadera calle muerta, como se le llamaba, pero lo peor estaba por venir. Aurelio temblaba de miedo, sin poder encontrar el camino de regreso, y muchas voces, como murmullos, se empezaron a escuchar, murmullos que provenían de entre aquella oscuridad a pleno mediodía. Utilizando la cámara de manera alocada debido al miedo que sentía, Aurelio no podía enfocar claramente. Mientras seguía llamando a su hermano, logró ver al menos dos personas paradas frente a él dándole la espalda, lo cual hizo que de su boca saliera un grito ahogado, para luego quedarse petrificado enfocándolos. Sin embargo, ninguno se giraba. Aurelio se percató de un raro movimiento en las piernas de los dos individuos, y al enfocar para poder ver qué era, resultaron ser unos enormes gusanos que ya estaban comiendo la carne podrida de ambas apariciones. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Aurelio con voz temblorosa. Ambos seres dieron vuelta lentamente, y fue cuando el pobre Aurelio vio que aquellas cosas eran él y su hermano, pero que parecían haber muerto hace ya algún tiempo. Sus rostros y cuerpos estaban llenos de gusanos y carne podrida. Era una visión espeluznante, pero no tuvo tiempo de analizar nada, porque esos dos, sin ningún aviso, iniciaron una persecución a Aurelio, el cual corría lo más rápido que podía para tratar de escapar de los cadáveres de él y su hermano, que se pudrían más y más a medida que avanzaban. Aurelio divisó una luz al frente, y al acercarse corriendo, resultó ser su hermano, aún revisando el auto, aún en pleno mediodía, como si no se hubiera dado cuenta de nada de lo que le pasaba a Aurelio. Era como si Aurelio, al haber avanzado y alejado un par de pasos del auto, hubiera entrado en otra dimensión, una que no era más que un infierno, el infierno de la carretera de muerte.
Aurelio gritó lo más fuerte que pudo para llamar a su hermano, para advertirle de que no se alejara del auto, que no se adentrara más al camino, antes de caer al suelo y ser alcanzado por los cadáveres, quienes mordían su cuerpo con frenesí. Aurelio nunca se imaginó que el venir a este lugar le causaría una muerte tan aterradora y extraña, pero antes de perder finalmente el conocimiento, intentó alertar a su hermano, lanzando su cámara fuertemente hacia la luz, muriendo luego de que su propio cadáver mordiera su cuello. Su hermano por lado, no tenía idea de lo que acaba de pasar a Aurelio, recién sacó su cabeza del motor del auto para hablarle a Aurelio, para Javier, si acaso habían pasado unos segundos desde el momento en que Aurelio salió del auto. Oye Aurelio, no quiero ser morboso ni nada, pero creo que esta maldita carretera es la que ha causado que el auto no funcione, ¿no crees? Aurelio, ¿dónde estás? Javier estaba sorprendido y preocupado por no ver a su hermano por ningún lado, si hace apenas unos segundos estaba allí. Sin embargo, lo que sí pudo ver con el reflejo del sol, fue la cámara que tenía Aurelio, haciéndolo dar unos pasos más adelante para recogerla. Qué extraño, ¿qué hace aquí su cámara? Hermano. No hubo respuesta de Aurelio. Javier tomó la cámara y le dio play solo para encontrar estática, nada figuraba grabado. El error que cometió Javier fue alejarse unos pasos del auto. Rápidamente el día se volvió noche, quedando cubierto por la oscuridad, iniciando su particular infierno en la carretera de muerte. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, buenas noches.